Bienvenidos, en este video vamos a ver factor común, que es uno de los casos de factoreo de polinomios. ¿Qué es factorizar un polinomio? Es reescribirlo como una multiplicación de otros polinomios. Por otro lado, factor común, este caso de factoreo, consiste en extraer aquellos factores que se repiten en cada uno de los términos, en absolutamente todos los términos. Este es un proceso que es totalmente inverso al que hacemos cuando aplicamos distributiva. En la distributiva lo que hacemos es, a un factor lo distribuimos entre todos los términos. En este caso vamos a hacer el proceso inverso. En factor común vamos a extraer aquellos factores que se repiten en todos los términos. Claro que con ejemplos se va a entender mejor esto, así que vamos a hacer estos ejemplos. En este ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo, tengo que buscar aquellos factores que se repiten, en este caso como tengo dos términos, en los dos términos. Observemos, por ejemplo, el 5. El 5 está en el segundo término, pero no está en el primer término, así que no lo voy a poder extraer. Sin embargo, la x está en el primer término y en el segundo término también. Consideremos que x cuadrado es x por x, más 5x que ya tenía acá. Entonces, observemos de que la x está en el primer término y la x también está en el segundo término. Aquí lo puse a color, el factor que se repite. Se repite la x en el primer término, se repite la x en el segundo término, por lo tanto lo voy a poder extraer. Importante, aquel factor que se repite los traigo una sola vez. O sea, la x, ¿quién es la que se repite? La x, así que saco solamente la x. Paréntesis, y aquí en el paréntesis va a ir todos aquellos factores que no fueron extraídos. En este caso, esta x fue extraída, la que sobrevive es esta. Más, y aquí, como extraje la x, lo único que me queda es el 5. De esta manera, logré factorizar este polinomio. Este polinomio lo reescribí como un producto de otros polinomios. Eso es factorizar un polinomio. ¿Cómo puedo verificar? Como yo bien les dije, el factor común es el proceso inverso de la propiedad distributiva. Observen lo siguiente, si yo aplico distributiva, x por x, x cuadrado, más por más, y x por 5, 5x. Observen que cuando se hace correctamente la factorización, si yo aplico distributiva, me tiene que dar el polinomio original. Si no pasa eso, es porque algo hice mal en el camino. O sea que la propiedad distributiva me sirve para verificar de que hice la factorización correctamente. Sigamos con este segundo ejemplo. Nuevamente, como estamos en el caso de factoreo de factor común, tengo que buscar aquellos factores que se repiten en todos los términos. En este caso, ¿cuántos términos tengo? 1, 2, 3 términos. Entonces, me pongo a buscar aquellos factores que se repiten. Miro, por ejemplo, la x. La x está en el primer término, la x está en el segundo término, pero no está en el tercer término. Por lo tanto, a la x no la voy a poder sacar factor común. Sin embargo, el 3 está en el primer término, el 3 está en el segundo término, porque 9 es 3 por 3. Y el 3 está en el tercer término, así que lo voy a poder sacar factor común. Aquí lo puse más claro, fíjense que es 3x cuadrado menos 9x más 3. Al 9 lo reescribí de esta manera como una multiplicación, para que se pueda ver claramente que el 3 está en el primer término, el 3 está en el segundo término y el 3 está en el tercer término. Entonces el factor que está a color es el que voy a extraer. Extraigo el 3 porque está en todos los términos. Y entre paréntesis voy a poner aquello que queda dentro de los términos. Si extraje este 3, lo que me queda es el x cuadrado en el primer término, menos, si extraigo este 3, me queda el 3x. Y si extraigo este 3, ¿qué pasa con este término? ¿Desaparece? Cuidado con un detalle. A3 yo lo puedo pensar como 3 por 1. Con lo cual, siendo que este 3 es extraído, me sobrevive el 1, queda el 1 en ese último término. Entonces me queda más 1. Recuerden nuevamente que el 3 que yo extraje se pone una sola vez. Ahora bien, ¿cómo puedo verificar que lo hice bien? Sencillo, aplico propiedad distributiva y chequeo que me dé el polinomio original. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado.
3 por menos 3x menos 9x, aquí lo tengo, y 3 por 1, 3. Sigamos con este otro ejemplo. Nuevamente estamos en factor común. Tengo que buscar aquellos factores que se repiten en todos los términos. En este caso tengo dos términos. Dos términos. Y tengo que ver qué factores se repiten en los dos términos. Observemos que el 10 está en este término. Y también el 10 está en el segundo término. Porque recordemos que a 20 lo puedo pensar como 10 por 2. Y de igual manera, observemos que también el factor que se repite en los dos términos es la x. La x está aquí y la x está dentro del x cuadrado, porque x cuadrado lo puedo pensar como x por x. Aquí lo podemos ver. Entonces el 10 está en el primer término, el 10 está en el segundo término, la x está en el primer término, la x está en el segundo término. Lo voy a poner a color. Aquí puse a color los factores que voy a extraer. El 10, porque se repite en los dos términos, y la x, porque se repite en los dos términos. Nuevamente, si bien el 10 se repite en los dos términos, al extraerlo se pone una sola vez y la x se pone una sola vez. ¿Qué me queda? Si yo saco el 10 y la x, si lo saqué factor común, lo único que me sobrevive es la x en el primer término. Menos, y como yo saqué factor común el 10 y la x, lo único que me queda en este término es el 2. Con lo cual terminé la factorización. Observa que la factorización es correcta porque si yo aplico distributiva, 10x por x me da 10x cuadrado y 10x por menos 2 me da menos 20x, con lo cual la factorización está hecha correctamente. Aquí vemos otro ejemplo más. Observemos que en este caso tenemos fracciones y busquemos qué factores se repiten. Nuevamente la x está en el primer término, está en el segundo, pero no está en el tercero, por lo tanto no voy a poder extraerla. El 2 del numerador tampoco voy a poder extraerlo porque el 2 está en el primer término. Está en el tercer término, pero no está en el segundo. Y miremos un poco el denominador. El 3 está dentro del 9, el 3 está dentro del 15, porque 15 es 3 por 5, y aquí tengo un 3, o sea que el 3 del denominador lo voy a poder extraer. Y de otra cosa que voy a poder extraer también es el menos. El menos está en el primer término, el menos está en el segundo término y el menos está en el tercer término. Así que voy a poder extraer el menos y el 3 del denominador. Aquí lo reescribí nuevamente para que lo puedas ver claramente. Tengo el 3 en el denominador del 2 novenos, tengo el 3 en el denominador del 1 quinceavos y tengo el 3 en el denominador del 2 tercios. Por lo tanto, este 3 del denominador lo voy a poder extraer. Ahora bien, para que te quede aún más claro, observa que hice un paso más y a 2 novenos lo puedo pensar como 2 tercios por 1 tercio, a 1 quinceavos lo puedo pensar como 1 quinto por 1 tercio y a 2 tercios lo puedo pensar como 2 por 1 tercio. Esto para que veas claramente que lo que se repite en todos los términos es el 1 tercio. Y lo que se repite en todos los términos también es el menos, que lo puse a color. O sea que voy a extraer el menos 1 tercio. Extraigo el menos 1 tercio. ¿Y qué me sobrevive? Si saco el menos 1 tercio del primer término, lo que me queda es 2 tercios de x cuadrado, que es lo que está en blanco. 2 tercios de x al cuadrado. En el segundo término, como saco el menos y saco el 1 tercio, me queda 1 quinto de x. ¿Y acá qué signo va? Va más. Una aclaración. Cuando yo saco factor común menos, todos los términos que quedan dentro del paréntesis quedan con el signo cambiado, signo opuesto. Si era negativo, pasa a ser positivo. Si era negativo, pasa a ser positivo. Si acá diría positivo, aquí iría negativo. Entonces, cambio el signo, del menos paso a más. ¿Y qué me sobrevive? 1 quinto de x, que es lo que vemos en blanco, es lo que queda dentro del término que no salió, que no fue extraído. Y aquí, más, cambio el signo, y como el 1 tercio ya salió, me queda el 2 solamente. Nuevamente, si aplicamos distributiva para verificar si esto está bien, menos 1 tercio por menos 2 tercios de x cuadrado me da menos 2 novenos de x cuadrado. Menos 1 tercio por 1 quinto de x, primero más menos por más, menos 1 tercio por 1 quinto de x, 1 quinceavos de x. Menos por más, menos
1 tercio por 2, 2 tercios. O sea que aplicando distributiva obtengo el polinomio original, así que la factorización está hecha correctamente. Sigamos con este último ejemplo, es un poco más complejo. Observemos que nuevamente tenemos que rastrear, buscar aquellos factores que se repiten en todos los términos. ¿Cuántos términos tengo aquí? 1, 2, 3, 4 términos. Se tiene que repetir ese factor en los 4 términos. Observemos que x al cubo está aquí, en este término, x al cubo está en este término, x al cubo está en este término y x cubo está en este término. Error muy común del alumno es decir, bueno, puedo sacar factor común x, pero después vas a tener que volver a sacar factor común x, después volver a sacar factor común x. Se te va a complicar, te conviene directamente sacar el de menor exponente. Comparás los exponentes, séptima, quinta, cuarta, cubo, y me quedo con el de menor exponente. Y ese es el que voy a extraer. O sea que lo que voy a extraer no es x, voy a extraer directamente x al cubo, porque como dije anteriormente, x al cubo está en los 4 términos. Y también, si observas bien, 2 quintos está en este término, 2 quintos está en este término también, 2 quintos está en este término y 2 quintos está en este término. O sea que también vamos a poder extraer 2 quintos factor común, porque está en todos los términos. Aquí lo podés ver claramente. Observa que 8 quinceavos, aquí está 8 quinceavos, lo puse como 4 tercios por 2 quintos. X a la séptima es x a la cuarta por x al cubo, menos 2 25avos de x a la quinta, más 16 quintos de x a la cuarta, más 2 quintos de x al cubo. De esta manera yo te convenzo de que el 2 quintos está en todos los términos y que el x al cubo está en todos los términos. Ahí los puse a color. Entonces van a ser los factores que voy a extraer, a 2 quintos y a x al cubo. Entonces saco factor común, 2 quintos de x al cubo. ¿Y qué me sobrevive? 4 tercios de x a la cuarta, porque el 2 quintos de x al cubo ya lo saqué. 4 tercios de x a la cuarta. En el segundo término extraje el 2 quintos de x al cubo y me queda 1 quinto de x cuadrado menos 1 quinto de x al cuadrado. Aquí me quedaría el 8x más 8x. Y en el último término, mucho cuidado con esto porque es muy parecido a un ejercicio que hicimos anteriormente. Si yo saco el 2 quintos de x al cubo, lo extraigo, recordemos, no nos olvidemos que aquí está multiplicando un 1. Por lo tanto, siendo que estoy extrayendo el 2 quintos de x al cubo, lo que sobrevive es el 1 en el último término, más 1. Observar que los signos los respeté, más, menos, más. Dirás, ¿y por qué en este caso no cambian los signos? Porque no extraje el menos. Si extraía el menos, si acá ponía menos, cambiaban los signos de todos los términos dentro del paréntesis. Nuevamente, para verificar que lo hicimos bien, deberíamos aplicar distributiva, y si aplicamos distributiva correctamente y llegamos al polinomio original, entonces la factorización es correcta. Algo que nos puede suceder o que nos pueden pedir es que hagamos factor común donde dentro de esa expresión, de ese polinomio, los factores no se repiten. Nos va a pasar en el próximo caso de factoreo, o lo vamos a necesitar a esto, en el próximo caso de factoreo, cuando veamos factor común en grupos. Así que vamos a ver dos ejemplos para que se entienda bien cómo funciona esto. En este primer ejemplo supongamos que nos piden que extraigamos el 2 factor común. Entonces me van a decir ustedes, bueno, el 2 está en el primer término, pero el 2 no está en el segundo término. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a agregar en el segundo término. Lo vamos a agregar en el segundo término. Pero hay un problema con esto. Si yo agrego el 2, para después extraerlo, así ya tengo el 2 en el primer y segundo término y lo puedo extraer. Esta igualdad ya no es válida, porque aquí tengo 2x más 3 y aquí dice 2x más 6. O sea que esta igualdad ha sido alterada. No corresponde esta igualdad. Entonces lo que tengo que hacer, si multiplico por 2, tengo que dividir también por 2 para equilibrar esto. Lo divido por 2. De esta manera, este número sigue siendo 3, porque si yo simplifico el 2 con el 2, esto me da 3.
y aquí dice 3. Por lo tanto, aquí tengo 2x más 3 y aquí tengo 2x más 3. Y ahora sí, puedo extraer factor común el 2, porque el 2 está en el primer término y el 2 está en el segundo término. Ojo que estamos hablando del numerador, ¿eh? Aquí abajo, el denominador hay un 1. Entonces, voy a extraer el 2 del numerador. El 2 está en el numerador, el 2 está aquí y el 2 está aquí. Lo voy a poner a color. Con lo cual, ahora que puedo extraer el 2, ¿qué me va a sobrevivir? En el primer término me queda la x, porque el 2 ya lo saqué, más, y como se va este 2, me queda 3 medios. De esta manera, si me pedirían que saque factor común 2, tengo que forzar esa situación, porque el 2 lo tengo en el primer término, pero en el segundo término no lo tengo. Entonces tengo que agregar un 2 en el numerador para que pueda sacarlo factor común. Pero si agrego un 2 en el numerador, tengo que agregar un 2 en el denominador para que este número siga siendo 3. Y de esta manera no alterar la igualdad. En este otro ejemplo, supongamos que me piden que saque factor común el menos 5. Entonces, el menos 5 lo tengo en el primer término, pero no lo tengo en el segundo término. Por lo tanto, más que nada lo que necesito es el 5. Observemos que el 5 está en el primero y no está en el segundo. Para ello, lo que voy a hacer es menos 5x más 4 por 5. De esta manera ya logro tener el 5 en el primer término y el 5 en el segundo término. O sea que lo voy a poder extraer como me lo pidieron. Pero recordemos que si pongo un 5 multiplicando, tengo que agregar otro 5 dividiendo. De esta manera, este número va a seguir siendo 4, porque simplifico el 5 con el 5, esto me da 4. Menos 5x más 4, menos 5x más 4. No alteré la igualdad, así que todo marcha muy bien. Así que logré que el factor que se repita es el 5 en el numerador. Y por lo tanto lo voy a extraer. Puedo extraer el 5. Pero recordemos que el ejercicio original nos pide que extraigamos, esta persona nos pide que extraigamos también el menos. Así que lo vamos a extraer también. Eso no es problema, extraer el menos. Porque recordemos que cuando extraigo el menos tengo que cambiar el signo de todos los términos dentro del paréntesis. Entonces, como era menos, ahora va a pasar a ser más. Como extraje el 5, me queda la x. Como extraje el menos, aquí en vez de más va a pasar a ser menos, porque cambio los signos de todos los términos dentro del paréntesis. Y como extraje este 5, me queda 4 quintos. De esta manera, logré factorizar este polinomio de acuerdo a lo que me pedían. Me pedían que saque el menos 5 factor común, siendo de que el menos 5 estaba en el primer término, pero no en el segundo. Pero de igual manera, lo pude forzar esa situación. Si aplico distributiva, me queda menos 5 por x menos 5x, y menos 5 por menos 4 quintos me da más 4. Con lo cual esta factorización ha sido hecha correctamente. Bueno, con esto ya hemos finalizado este video de este primer caso de factoreo que es factor común.